SER Podcast. Y antes que nada, noticia de ahora mismo, han detenido en Alemania al Pastilla, el sicario de 20 años que en Navidades se fugó de la cárcel de Alcalá Meco aprovechando la visita de los familiares. Se coló entre ellos y salió por la puerta como uno más. Eso fue el 23 de diciembre y ha estado fugado hasta ahora que lo han detenido en Alemania. Javier Bañuelos, última hora. Tenía el pelo más corto de lo habitual y cuidaba mucho sus movimientos, salía poco a la calle y cuando lo hacía Aimar se tapaba siempre la cabeza con una capucha para pasar desapercibido, pero por fin han dado con él. Desde un primer momento todas las pistas de la Policía Nacional situaban a este peligroso sicario fuera de España y la información era buena. La policía germana ha detenido al Pastilla en una estación de tren de Leipzig. Ha funcionado la colaboración internacional y sobre todo el trabajo de la sección de fugitivos de la policía que compartió sus sospechas en la base de datos de la Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos. Youssef Mohamed Ledek, que se fugó de Alcalá Meco, como decías, en la víspera de Nochebuena, llevaba en prisión solo 8 meses acusado de un doble asesinato. Se le consideraba muy peligroso, de ahí la importancia, Aimar, de esta detención que se ha logrado solo un mes después de su ida, una fuga aún sin esclarecer por la que, recordemos, 3 funcionarios de la prisión de Alcalá Meco aún siguen investigados. Noche de radio, información y fútbol. Fútbol marcado hoy por la tragedia, por la muerte de 2 aficionados del Sevilla, un padre y su hijo, que venían desde Morón a Madrid a ver el partido de Copa contra el Atleti. El hombre tenía 49 años y su hijo 17. Viajaban con su otro hijo de 16, que está en la UCI muy grave. Han chocado contra un camión y el camionero ha muerto también. Juan Manuel Rodríguez es el alcalde de Morón. Muy consternado en la localidad, una familia muy querida, muy conocida. Y que incluso, bueno, para mí a nivel personal también muy duro, porque se trata de una persona que para mí era como un hermano. Su accidente ha sido uno de los 3 que se han producido en esa misma carretera hoy, casi en el mismo kilómetro, por la densísima niebla que había. El Sevilla va a saltar al campo esta noche con un brazalete negro. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, a las 9, esa última eliminatoria de cuartos de final en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Sevilla. En el Atlético, el Cholo confirma un 11 de gala con Morata y Griezmann arriba. En el Sevilla, Quique Flores vuelve a apostar arriba por el chaval de la cantera, Isaac Romero. Y la otra noticia del día, el juez del caso Negreira ha citado a declarar el próximo 21 de febrero al principal protagonista del caso, el exárbitro José María Enríquez Negreira, porque descarta que sus facultades mentales estén mermadas y por lo tanto tendrá que contestar a las preguntas del juez en lo que se estima un testimonio fundamental en el caso. Antes les contamos que hoy hemos llegado al pico de calor de estos días casi de primavera en pleno enero. Se han rozado los 30 grados en localidades de Valencia y en Teruel. En Teruel se ha batido récord para este mes del año con casi 23 grados. Mañana empiezan a bajar las temperaturas, aunque muy poquito. Jordi Carbón. Tan poquito que ni lo notaremos. De hecho, pasarán unos cuantos días antes de que tengamos valores algo parecidos a esos que por estas fechas suelen darse, es decir, que den sensación de frío. Eso será la semana que viene. De momento mañana bajan tan poco o nada, de manera que no se notará. Algo de frío la próxima noche. Mucha precaución de nuevo en carreteras del interior de madrugada. Densa niebla en muchos tramos que no se irá deshaciendo hasta mañana cuando salga el sol. Después día soleado, algunas nubes en puntos costeros y durante la tarde ambiente igualmente cálido. Empieza Hora 25. Entramos ahora en la política, pero antes una noticia de la que están pendientes muchísimos camioneros en España a esta hora. La patronal les recomienda que no crucen mañana a Francia porque los sindicatos de agricultores han convocado un viernes de muchísimas protestas allí en Francia. Pretenden bloquear las principales carreteras del país. Suman ya días de protestas. En su punto de mira, entre otras cosas, están los camiones que cruzan desde España, porque consideran que los productos de aquí son una competencia desleal para ellos, los franceses, y están empezando a atacar algunos de esos camiones españoles. Así que la patronal de transportistas dice que mañana mejor no cruzar la frontera. Edu Hernández. Va a ser un viernes complicado para pasar por Francia con un camión. Esa es la advertencia de la Confederación Española de Transporte de Mercancías después de los altercados provocados por los agricultores franceses. Altercados como este. Yo no voy para Alemania, no voy para Francia. ¿Por qué me tiene que tirar el vino a mí? Yo tengo que pasar por aquí para ir a Alemania. La patronal asegura que en vías como la A7, A51, A20 o la A1 el tráfico está cortado en varios puntos. Ovidio de la Roza es el presidente de la Confederación. Que bueno, esto hay que pararlo y que tenemos una impotencia absoluta. Después, en el caso nuestro ya no solamente cortan carreteras, sino que nos vuelcan
vehículos, o nos vuelcan las mercancías. Así que piden cautela, pero sobre todo, si es posible, posponer los viajes de mañana y evitar pasar por puntos conflictivos como el peaje de Le Boulou. Problemas para el gobierno francés con esa protesta masiva de los agricultores. Problemas para el gobierno francés por todos lados, no levanta cabeza. Hoy ha visto cómo el Tribunal Constitucional le ha tumbado los puntos más discriminatorios de su ley anti-inmigración, la ley que los de Macron aprobaron con los votos de la extrema derecha. El Constitucional ha rechazado casi un 40% de la norma. Entre los artículos eliminados, el endurecimiento de la política de reagrupación familiar o la fianza que iban a exigir a los estudiantes extranjeros. Isabel Villar. Son 32 los artículos anulados por el Consejo Constitucional, más otros 3 invalidados parcialmente, y corresponden básicamente a las medidas introducidas por la derecha para votar en diciembre pasado el proyecto de ley del Gobierno, al que se sumó después la extrema derecha de Le Pen. Entre los artículos anulados está el que endurece el reagrupamiento familiar, una espera de hasta 5 años para el acceso a las ayudas sociales, la obligación de una fianza económica a los estudiantes no comunitarios, el restablecimiento del delito de permanencia irregular en el país o el final de la nacionalidad automática para los hijos de inmigrantes nacidos en Francia. La invalidación parcial se refiere a la puesta en marcha de cuotas migratorias anuales en función de lo acordado por el Parlamento. El ministro de Interior, Gerard Darmanin, ha resaltado que los artículos iniciales del Gobierno sí han sido convalidados, pero derecha y extrema derecha ya anuncian que quieren cambiar la Constitución para poder hacer un referéndum sobre inmigración ante la decisión de hoy. Desde su viaje a la India, el presidente Macron ha pedido a su ministro que aplique lo más rápido posible lo que resta de la ley. Aquí en España, nuevo regate del juez García Castellón, decidido a cerrarle el paso como sea a la amnistía a los independentistas. Solo 2 días después de que el PSOE, Junts y Esquerra pactaran una enmienda según la cual los únicos delitos de terrorismo que no se podrán amnistiar son los que figuren en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, o sea, la muerte y la tortura. Solo 2 días después de esa enmienda, el juez García Castellón ha dicho hoy que él considera que en la causa por la que investiga a Puigdemont y Marta Rovira hubo delitos de terrorismo de los que figuran en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, o sea, de los que no se podrían amnistiar. Se refiere a las lesiones graves que sufrieron agentes de policía en las protestas tras la sentencia del Procés. Dice García Castellón que no se puede descartar que en aquellas agresiones hubiera ánimo homicida, lo que a su criterio las convertiría en terrorismo. ¿Y cómo hila a Puigdemont con todo eso? Pues cita una conversación de Puigdemont en la que, y esto es literal, parece asumir la posibilidad de que pudieran haberse producido víctimas mortales en aquellas protestas. García Castellón probando cualquier vía para impedir que Puigdemont sea amnistiado. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. En un auto de 29 páginas, cuando para estos casos no suele emplear más de 3, dedicado a refrendar la personación de 2 policías agredidos durante las manifestaciones convocadas por Tsunami, el juez García Castellón dice que los daños que sufrieron con rotura del casco y graves contusiones uno y rotura de muñeca el otro, que obligaron a ambos a jubilarse con antelación, son incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Literal, precisamente ese artículo es uno de los citados por la última enmienda para la amnistía, establecido como línea roja para los delitos de terrorismo amnistiables, con lo que el juez busca blindar a la causa frente a la medida de gracia. Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, intenta recular o por lo menos matizarse mucho tras el incendio interno que provocó ayer, diciendo que su partido, el PSOE, está en el extrarradio de la Constitución y dejándose ver ante las cámaras con varios presidentes autonómicos del PP diciendo que el partido lo iba a extraditar, y en bromas. Ese episodio ha colmado la paciencia de muchos en el PSOE. Él es consciente y ha intentado bajar el tono hoy. Josué Coello, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A falta de entendimiento entre Ferraz y el Gobierno por un lado y Emiliano García Paje por el otro, el choque entre estas dos almas del PSOE por la amnistía parece que se ha calmado en las últimas horas. El presidente castellano-manchego ha rebajado el tono y ha puesto el foco en los independentistas y no en los socialistas. Coincido y mucho con la política social y económica del Gobierno. Discrepo claramente con el tema territorial y con los independentistas. Mi adversario no es ningún socialista, son los independentistas. Fuentes del PSOE nos confirman que no van a tomar medidas contra Paje, pero sí nos trasladan su enfado por el foro donde dirigió sus palabras y con quién las dirigió, lo que se ha denominado como la conjura de Fitur, algo que para María Jesús Montero refleja que Paje solo buscaba notoriedad. Una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia.
Creo que ese no es el camino. Y mientras en el PP observan y aplican aquello de a río revuelto ganancia de pescadores, Alberto Núñez Feijóo aprovecha la zozobra interna del PSOE para solidarizarse con Paje. Me parece un poco sorprendente la humillación del Partido Socialista hacia el presidente Paje. En cualquier caso, fuentes de ambos lados nos confirman que lo mejor es aparcar este asunto. Escuchábamos a Feijóo saliendo en defensa de García Paje. Ayuso también lo ha hecho hoy en Cataluña Radio. No puede ser que aquellas personas que se han gobernado porque han cosechado amplias mayorías hoy sean despreciadas dentro de su propio partido porque no siguen una línea marcada que a mi parecer es la realmente desleal con las siglas. A mí me gustaría que se respetara a cada uno como es desde su punto de llamativo vista. como han celebrado hoy en el entorno de Paje estas palabras de Isabel Díaz Ayuso. Nacho Hernando, consejero de Fomento de Castilla-La Mancha. Me siento de alguna manera bastante emocionado con las palabras de la presidenta Ayuso de hoy. Quiero reconocerle a la presidenta Ayuso el que haya contribuido a que en lugar de que nos tiremos los trastos a la cabeza podamos reconocer que independientemente de la distancia que nos separa en lo partidista, seguimos siendo personas que queremos lo mejor para nuestros vecinos y vecinas y que tenemos. Además de loar a García Paje, hoy Ayuso ha metido a su propio partido en un jardín al justificar de alguna manera, ahora lo van a escuchar, la llamada Operación Cataluña. Le han preguntado en Cataluña Radio por esa operación de guerra sucia policial durante el gobierno Rajoy para perjudicar al independentismo, con investigaciones prospectivas, con informaciones muchas veces falsas, informaciones que llegaban a la mesa del ministro del Interior. Ayuso ha terminado diciendo que es que los estados se protegen. Bueno, yo no estoy a favor de inventarse absolutamente nada y faltar a la verdad, pero todo lo que sea herramientas por parte del Estado para protegerse me parece bien, y creo que eso cualquier Estado en el mundo lo hace. La Dirección Nacional del PP, que lleva semanas esquivando este tema, ahora ve cómo Ayuso entra como elefante en cacharrería y ha tenido que surfear hoy Cuca Gamarra las palabras de Ayuso, añadiendo que los estados se defienden, sí, pero de forma legal. En el marco de la legalidad vigente y en el marco del ordenamiento jurídico se establecen los instrumentos y los mecanismos que el Estado tiene para defenderse o para actuar y, por tanto, en el ejercicio de sus competencias y de sus funciones, evidentemente cualquier instrumento que esté habilitado puede ser utilizado. No le veo ningún problema a eso. A 3 semanas de las elecciones en Galicia, el CIS dice que el PP podría perder la mayoría absoluta. Primeras elecciones con Alfonso Rueda como candidato hoy en Galicia y el PP se quedaría, según el CIS, entre 36 y 38 escaños. La mayoría absoluta son 38. Existirían opciones, por tanto, para un gobierno de izquierdas, según el CIS, liderado por el BNG, que en la encuesta queda situado al borde del 30% de voto. El PSOE de Gómez Besteiro sería la tercera fuerza y quien no tiene ninguna garantía de entrar en el Parlamento gallego es Sumar, la formación de Yolanda Díaz. Esta tarde, por cierto, se ha confirmado lo que les adelantamos el martes por la noche en la SER, y es que Íñigo Errejón sustituirá a Marta Lois como portavoz de Sumar en el Congreso. La diputada gallega dejará su escaño la semana que viene y la va a relevar Errejón. El Gobierno extiende al bachillerato y la FP básica el plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora que anunció el presidente Sánchez el fin de semana. En teoría, el plan iba a ir dirigido a algunos cursos de la ESO y primaria, pero tras reunirse hoy con el Consejo Escolar, el Gobierno anuncia una extensión. Falta por saber cuándo se pondrá en marcha y falta por concretar el presupuesto, porque Sánchez habló de un paquete de 500 millones, pero si se amplía más cursos, se entiende que habrá que aumentarlo o repartirlo. Adela Molina. El plan de refuerzo educativo se extenderá más allá de la enseñanza obligatoria. El plan de comprensión lectora se iniciaría en primero de primaria hasta el bachillerato para todos los alumnos de la educación pública y de la educación concertada. Estamos hablando de 5.200.000 estudiantes y el programa de comprensión de la competencia de matemáticas comenzaría en tercero de primaria, acabaría en bachillerato. También abarcará a los estudiantes de FP básica, aunque deja fuera, al menos de momento, a los de grado medio. La ministra Pilar Alegría y el presidente del Gobierno han explicado al Consejo Escolar del Estado las líneas generales de ese plan que ya avanzó Pedro Sánchez el fin de semana. Reducir los alumnos por profesor en lengua y matemáticas, clases de refuerzo
refuerzo, extraescolares para estudiantes rezagados y formación matemática para los profesores. El presupuesto final que irá destinado a la puesta en marcha de estos planes de refuerzo será tan ambicioso como el objetivo. El Consejo Escolar ha aprobado además su propuesta para regular los teléfonos móviles, que va en la línea de lo planteado por el Ministerio: prohibición total en primaria y restricción en secundaria, salvo que el profesor lo indique por motivos pedagógicos. Hora 25. Aimar Bretos. Alabama puede ejecutar desde ahora mismo, en cualquier momento, al primer preso que va a morir ahogado con gas nitrógeno. El plazo para que lo maten ha empezado a nuestras 8 o 7 en Canarias y, salvo sorpresa de última hora, así se hará, pese a que incluso la ONU ha pedido que se cancele la muerte a través de este método. La asfixia por nitrógeno es tan cruel que no usan ni los veterinarios. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sus abogados llevan meses intentándolo evitar y habían interpuesto varias demandas. Una la tumbó ayer el Supremo y otra también la ha rechazado un tribunal de apelaciones. Este recurso podría volver al Supremo, pero a juzgar por el precedente es casi imposible que esto se evite. Así que hay mucha expectación en torno a este caso y mucha polémica. Esta mañana ha habido protestas delante de esta cárcel de Alabama y también tenemos reacciones del guía espiritual del preso. Eso declaró tras ver la sala donde le van a matar. I can tell you that what I saw did nothing to minimize my fears. Lo que he visto no minimiza mis miedos. Han demostrado una y otra vez que no saben lo que hacen y podría ser una catástrofe. Lo cierto es que es la segunda vez que Alabama procede a ejecutar a Kenneth Eugene Smith. Se intentó en 2022 con inyección letal, pero los funcionarios no consiguieron localizarle la vena, algo que ha sido recurrente aparentemente en Alabama. Así que el gas nitrógeno es una segunda opción, pero nunca antes se ha puesto en práctica y muchos denuncian que se está utilizando a Kenneth Eugene Smith, este preso, de cobaya humana. Gracias, Sara. Netanyahu ha reunido esta tarde a su gabinete de crisis para prepararse de cara a la decisión que anunciará mañana la Corte Internacional de Justicia. Será a la 1 de la tarde, hora peninsular española. Los jueces no se van a pronunciar sobre el fondo del asunto, sobre lo que está haciendo Israel en Gaza, sobre si comete o no un genocidio, pero sí decidirán sobre las medidas cautelares que pide Sudáfrica. Sudáfrica pide al tribunal que ordene el cese de los combates. Y aunque Israel puede no hacer ni caso en caso de que el tribunal lo ordene, las repercusiones diplomáticas serían importantes. Pablo Morán. Sí, Israel sabe que aquellos que todavía apoyan su estrategia en Gaza, como Estados Unidos, tendrían más complicado seguirlo haciendo si la Corte aprecia indicios de genocidio con su dictamen de mañana. Para evitarlo, ha desclasificado más de 30 órdenes ejecutivas y militares con las que intenta desmontar los argumentos de la demanda de Sudáfrica. Hay órdenes en las que Netanyahu aprueba el envío de ayuda, combustible y agua a Gaza, estudia la posibilidad de montar hospitales de campaña para los heridos o valora también la posibilidad de que atraque un barco hospital en la costa de la Franja. Con ello, la defensa israelí trata de contrarrestar las declaraciones públicas de altos cargos con las que Sudáfrica refuerza su acusación. Unos argumentos espurios y engañosos que este portavoz del gobierno israelí espera que mañana rechacen los magistrados de la Corte. Jamás ha dicho que actuará con reciprocidad después del dictamen. Incluso ofrece liberar a todos los secuestrados si Israel libera a todos los prisioneros palestinos en sus cárceles. La mirada de Vidal Folk. Hay que mejorar la escuela, porque es el presente y sobre todo el futuro. Así parece haberlo entendido el mundo político. Si todos nos conjurásemos para hablar de los problemas reales y de cómo resolverlos, en vez de los asuntos inventados y de cómo empeorarlos, iríamos mejor. También parece positiva la idea de reducir o limitar el móvil en las escuelas. Hoy la ha aprobado el Consejo Escolar y como ahí hay muchos especialistas, es de suponer que debería ser eficaz. Lo que sí sabemos los padres y abuelos es que excesivas dosis de móvil desconcentran a los chavales, a veces los aíslan y les hacen vivir, al menos en parte, en un mundo irreal. Eso no puede ser bueno. Pero tampoco debe serlo nuestro comportamiento como adultos al estar todo el día colgados del telefonillo. A lo mejor eso no da muy buen ejemplo a los jóvenes. Cuantas más pruebas se hagan sobre el efecto de esta nueva medida escolar, mejor. Y que el PP asegure que se preocupa de la educación debería ser positivo. Propone una medida que este comentarista ignora si es interesante o no, lo siento, de verdad.
pero no parece muy sagaz el procedimiento. En vez de llevarla a la Conferencia Sectorial de Educación, lo que daría lugar a discutirla bien y, en su caso, aplicarla en todas partes, si es que está buena, se trata en realidad de una instrucción que la dirección del partido imparte a sus consejeros autonómicos del ramo. No se antoja muy sabio meter el remo de la polarización también en la escuela. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.